Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castor. Lección 6. Necesidades de la mujer. En esta sección nos enfocaremos en las necesidades de compañerismo de la esposa, las cuales solo pueden ser suplidas por su amoroso esposo. Hombres, es importante que siempre recuerden que nuestra meta es entender y obedecer la voluntad de Dios, no la nuestra o la del mundo. Digo esto porque existe mucha confusión acerca de cómo suplir las necesidades de compañerismo de la esposa. Los medios de comunicación nos han contaminado con consejos que no son bíblicos, que no provienen de Dios, y muchos han acogido esta consejería. Esposos, permítame alentarlos a que estudien este tema con un corazón dispuesto y escuchen lo que Dios tiene que decirles. Como ya se ha mencionado, es importante que recordemos el contenido de las lecciones anteriores al comenzar una nueva semana. Nuestro llamado es ser ministro de nuestro cónyuge, así que cumplir con las necesidades de compañerismo de ella es visto como un ministerio, y nuestro motivo para hacer esto es glorificar a Dios. En la medida en que avance, la transformación debe ocurrir en su manera de pensar y en sus acciones. Conformarse a la palabra de Dios no es fácil. Es por eso que es esencial que usted mantenga un fundamento fuerte, su relación con Cristo. Cuando estamos permaneciendo en Cristo y obedeciéndolo, sus bendiciones y su poder nos capacitan para cumplir con su voluntad y propósito. La palabra de Dios es completa y es muy clara. Efesios 5 dice que el esposo es tan responsable de suplir las necesidades de su esposa como lo es ella de suplir las de él. Confío en que Dios iluminará a los hombres acerca de lo que sus esposas necesitan, pero es igual de importante que ustedes, mujeres, puedan comprenderse a sí mismas y entender que Dios ha creado ciertas necesidades en ustedes que solo pueden ser suplidas a través de la relación con su esposo. Además, es absolutamente imperativo que ambos estén siguiendo el plan de Dios, que es el único que puede brindarle a su matrimonio satisfacción, paz y gracia. ¿Quién conoce más el matrimonio que su creador? Nadie. Dios creó necesidades de compañerismo. Por favor, lea las siguientes escrituras varias veces y preste atención a las responsabilidades que Dios puso sobre el esposo para suplir las necesidades de su esposa. Efesios 5, versículos 25 al 31. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purifica en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Si usted observa estas palabras y las coloca en un concepto, sería seguridad, lo cual significa certeza, garantía, libertad del miedo, sin sentir sospecha o falta de confianza. Condición de ser protegido sin ser expuesto al peligro. Así que, hombres, mientras lea esto, espero que sea obvio para usted que Dios tiene un plan que resultará en que su esposa se sienta segura. Cuando un hombre ama a su esposa así como Cristo ama a la iglesia y se compromete con ella sobre cualquier otra cosa, él está proveyendo seguridad. David Jeremiah dice: cuando un esposo ama a su esposa, le da el mayor sentido de seguridad. Cuando el esposo ama a su esposa así como Cristo amó a la iglesia, su amor produce seguridad, intimidad, identidad y espiritualidad en su esposa. Enfrentémoslo. Usted juega un papel muy importante en la satisfacción de las necesidades de su esposa. Definición de términos: seguridad.
Seguridad es el estado de estar libre de peligro o amenaza, teniendo confianza que uno está seguro y que su bienestar está asegurado por otra persona, como cuando una esposa descansa firmemente en el liderazgo de su esposo. Toda esta información esclarece la manera de suplir la necesidad de seguridad de una esposa. Esposos, su implicación en la seguridad de sus esposas debe convertirse en una prioridad. Es difícil para nosotros identificarnos con esto, pues estamos muy seguros de nosotros mismos, porque Dios nos ha llamado a ser líderes. Pero Dios nos ha instruido a vivir con nuestra esposa. Primera de Pedro 3:7 dice: sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrela, pues como mujeres son más delicadas. Pedro menciona que los esposos deben entender y ser considerados con las necesidades espirituales, emocionales y físicas de su esposa. Más delicadas indica debilidad física o emocional, no interioridad intelectual. Esto no es una declaración negativa, sino la manera en la que Dios creó a la mujer. Ambos, esposo y esposa, necesitan entender el diseño creativo de Dios. La siguiente formación mostrará cómo Dios ha desarrollado un plan para suplir las necesidades de seguridad de la esposa dentro del matrimonio y cómo, debido al diseño perfecto de Dios, su esposo tiene un papel en suplir esas necesidades. Necesidad de compañerismo número 1. Ame a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Verso 25. Dios sabe, ya que este es su diseño, que la seguridad de una esposa aumenta al ser amada. Dios le da a los esposos una instrucción muy clara. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Efesios 5:25. En este verso la palabra amor, ágape en griego, está usando como verbo en modo imperativo, lo que indica el mandato de hacer y continuar haciendo sin detenerse. Este mismo concepto fue presentado en lecciones anteriores en este estudio, en la cual aprendimos que ambos cónyuges tienen una necesidad de compañerismo que se basa en el amor, pero ahora nos enfocamos en el amor que los esposos deben sentir por sus esposas. Definición de términos. Ágape. Ágape es la respuesta del corazón de Dios hacia pecadores que no lo merecen. El amor demostrado por Dios es autosatisfactorio por el beneficio de los objetos de su amor, la cualidad esencial de Dios que busca beneficio de otros sin importar sus acciones. Involucra lo que Dios sabe que es mejor para el hombre y no necesariamente lo que el hombre desea. Es el sacrificio de su Hijo al traer el perdón para el hombre, el escoger el amor. La magnitud en la que un esposo debe amar a su esposa es comparada con el amor de Jesús por la iglesia, por nosotros. ¿Cuánto amó Jesús a la iglesia y cómo demostró su amor? Jesús demostró su amor por nosotros aún hasta la muerte. Estamos seguros de este amor por lo que Jesús hizo en la cruz, no por lo que nosotros hicimos o lo que hacemos. Eso debería estar muy claro. ¿No es eso maravilloso? Debido a lo que Cristo hizo, estamos seguros en el amor de Dios. Hombres, esto es algo que realmente debemos comprender. Dios quiere que usted ame a su esposa de la misma manera, incondicionalmente y no basado en el comportamiento de ella. Jesús le ordena amar a su esposa de la misma manera en la que Él la ama, lo que lo llevó a su muerte sacrificial en la cruz. No estamos obligados a morir físicamente, sino que debemos morir a nosotros mismos, lo que significa que nuestro egoísmo, crueldad y voluntad propia debe desaparecer. Amar como Dios ama a la iglesia requiere de obediencia a la palabra de Dios, aun cuando no sentimos deseos de amar. Debemos buscar la fuerza de Dios para amar a nuestra esposa apropiadamente, no por lo que nos dará a cambio. Tampoco debemos manipularla o controlarla. Jesús estableció el ejemplo para nosotros sobre cómo debemos amar. Cuando un esposo determina en su corazón morir a sí mismo, a su voluntad y rendirse a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo, entonces este amor de Dios comienza a fluir hacia su esposa.
A continuación profundizaremos en un estudio extenso. Lea las siguientes escrituras. Escriba lo que nos dicen que hagamos y por qué cree que estos son principios importantes para amar a su esposa. Colosenses 3:19. Ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Efesios 4:31. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Lea la siguiente escritura y describa los tipos de pensamientos y motivos que usted debe tener al amar a su esposa. Efesios 5:2. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Escriba sus respuestas en el libro de trabajo. A continuación, autoexamínese. Ahora que ha aprendido a partir de las escrituras anteriores, ¿cuáles son las expectativas de Dios respecto al amor que debe sentir por su esposa? Tómense algo de tiempo y escriba cualquier área problemática que el Señor haya puesto en su mente. Luego, confiésele su pecado a Dios y continúe pidiendo el perdón de su esposa. Dios es llamado nuestro Padre y nuestras esposas son llamadas sus hijas. Yo tengo una hija y absolutamente quiero lo mejor para ella. Cuando ella crea que ha encontrado a ese hombre especial, yo invertiré algo de mi tiempo y energía en ese joven. Le haré saber qué tan importante y especial es ella para mí y me aseguraré de que él entienda lo que significa ser un esposo y un padre. Estaré seguro de que escuche la verdad de Dios y usaré toda la persuasión que pueda para ayudarlo a ceder ante él, porque amo a mi hija. Como hombre, usted debe comprender que Dios ve a su esposa como su hija. Él está esperando y está dispuesto a derramar todo lo que necesite en y a través de usted para que ame a su esposa a su manera. El deseo y la acción son esenciales. Solo deseando verdaderamente amar a su esposa de la manera en que Dios lo hace, le será posible superar las expectativas egoístas y las circunstancias que pueden gobernar su amor por ella. Mientras usted persiste y se acerque a ella de una manera amorosa, verá su corazón cambiar. Durante la lección 3 observamos específicamente las características del amor y cómo debemos amar a nuestros esposos y esposas, atendiendo a lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 13, 4-7. Esposos, esa escritura da una presentación bíblica en manera práctica sobre cómo expresar el amor. Pero debe dejar atrás el solo saber y debe hacer, buscar, desear y trabajar para ver este amor manifestarse en usted hacia su esposa. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. Por favor, medite en las siguientes escrituras. Después vaya al libro de trabajo y escriba cómo los principios expresados en estos textos lo ayudarán a desear y a buscar o amar más a su esposa. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Primera de Tesalonicenses 1:3. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, que es fruto de su amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:9. Nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Primera de Timoteo 1:5.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes. Filipenses 1, del 9 al 10. Y eso le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Siempre recuerde, solo teniendo un fundamento fuerte, el cual es su relación con Cristo, usted será capaz de bendecir a su esposa con este tipo de amor. La seguridad y el temor son opuestos. Un principio bíblico que nos ayuda a amar verdaderamente a nuestras esposas para que ellas puedan vivir con seguridad y sin temor, nos muestra el contraste entre el temor y el amor. Primera de Juan 4, 18 al 21. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan les dice a los creyentes que si tienen un amor verdadero por Dios, no deben temer el día del juicio final. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Primera de Juan 4, 17. Un comentario dice lo siguiente: un amor plenamente desarrollado ofrece tranquilidad a un creyente de que él o ella está en paz con Dios, y esto le permite tener confianza en el día del juicio. El creyente no anticipa este día terriblemente. En otras palabras, el creyente experimenta un amor perfeccionado en su relación con Dios. Tiene seguridad y certeza plena, confía en que Dios cuidará de él. De la misma manera, cuando usted ama a su esposa, esto genera la confianza y la seguridad de que usted solo hará lo que es mejor para ella en armonía con la voluntad de Dios. Hombres, ¿estás transmitiendo temor con su comportamiento? No debe transmitir temor, sino seguridad y amor. Este amor perfecto del que Juan habla solo puede provenir de Cristo. Dios no nos está diciendo: quiero que sigas mi dirección y encuentres algo de fuerza interior y habilidad para amar a tu esposa de esta manera. Él está diciendo que cuando usted le entregue su corazón, sus deseos y su voluntad con confianza y obediencia, entonces lo llenará con el deseo de amar a su esposa, y el amor de Dios fluirá de usted hacia ella. En esta vida, ningún hombre jamás estará perfectamente enamorado de su esposa. Nosotros, como humanos, siempre podemos ser mejores. La clave es que debemos anhelar progresar. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: estoy persuadido de que el que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Es Dios un mentiroso? No, Él no lo es. Digo esto porque Satanás tiene un gran control sobre muchos hombres y les dice: nunca cambiarás. Esto es difícil para ti. Tu esposa es la causa de tus malas actitudes. Esto va más allá de tus capacidades. Estas mentiras son de Satanás. Si usted las cree, comenzará a dictar sus creencias y sus modos de actuación. Si su esposa se siente insegura o temerosa de cualquier manera dentro del matrimonio, primero examínese usted mismo. A continuación elaboraremos un plan de acción. Como esposo y esposa, hagan el tiempo para discutir esta sección juntos. Esposo:
Escriba cualquier miedo que su esposa le haya compartido. Luego, amorosamente, escuche con atención sin excusarse en modo alguno. Aprenda cómo puede ser un mejor ministro para ella y escríbalo. Pida perdón en las áreas que sean necesarias. Mujeres, por favor recuerde que su esposo es una obra en proceso. Mientras él aprende a depender de Cristo, pasando tiempo en la palabra de Dios y en oración, toma conciencia de las dificultades y está dispuesto a pedir perdón, comenzará a ser transformado a la imagen de Cristo, lo cual incluye su habilidad para amarla a usted. Como fue mencionado, este amor es llamado ágape, ya que es incondicional, así como el amor de Dios. Él nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, aun siendo nosotros pecadores, Romanos 5:8, para mostrarnos el valor que tenemos para Él. Hombres, debemos amar a nuestras esposas debido al valor que tienen para Dios. Esto no podemos hacerlo basado en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esta es nuestra única herramienta de medición. Hombres, no uses ninguna otra escala para medir su comportamiento, solo lo que Dios ha dicho. Si usted no tiene la aspiración de vivir este amor que Dios describe, tenga la humildad y la determinación de confesárselo a Dios y a su esposa. Una cualidad de un verdadero líder es la humildad. Hechos 20:19, Tito 3:2. La disposición de admitir que no ha alcanzado la meta. Tenga responsabilidad. Arrepentirse significa cambiar de dirección, dirigirse hacia Dios y pedir perdón. Primera de Juan 1:9. Evite su comportamiento natural. Hombres, la relación natural es permitir que el comportamiento de su esposa determine cómo usted la trata. Normalmente nos cuestionamos, ¿mi esposa hizo lo que yo quería que hiciera o lo que debía hacer? ¿O usó su tiempo sabiamente o me trató de la manera que yo quería ser tratado? Si hacen lo que nosotros deseamos, entonces las premiamos con nuestro afecto, nuestra voluntad o aprobación. Eso no es amor. Como fue expresado anteriormente, la cualidad esencial del amor de Dios es que busca el beneficio del otro, independientemente de sus acciones. Romanos 5:10 y 2:4 respectivamente dicen: cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él, y la voluntad de Dios nos llevó al arrepentimiento. El deseo de Dios y su aprecio fue extendido en su amor por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Él no nos está amando para recibir algo a cambio, sino que extiende su amorosa mano una y otra vez para ganar nuestros corazones para el Evangelio. De la misma manera debemos extenderle nuestro amor a nuestras esposas, para que ellas vean a Dios en nosotros y su amor fluyendo a través de nosotros. Esto no es algo que ocurre naturalmente. Dios nos está examinando, Hebreos 4:13. Y nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, 1 Corintios 11:31 y 32. Debemos preguntarnos, ¿viví basándome en el ejemplo de Dios o me fijé en el comportamiento de mi esposa, en lo que ella hizo o no hizo por mí y lo usé para justificar cómo la trato? Dios quiere que usted ame y desee a su esposa de acuerdo al valor que ella tiene para Él, como la hija suya que es. Hombres, cuando comiencen a amar con este tipo de amor, Dios los bendecirá con una esposa segura de respetar su liderazgo. Pero cuando ella no se está comportando correctamente, tenga presente que usted ha sido llamado por Dios para liderar. Así que no permita su desobediencia. Yo sé que esta es una difícil verdad.
Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.